Hola amigos. Cada vez más medios alternativos se hacen eco del movimiento de tropas en Estados Unidos. Lo curioso es que Falsimedia no dicen ni pío. Habrá que esperar acontecimientos, pero siguen saliendo noticias en más sitios, como es el caso de topcop.ru. Que según varias fuentes, el equipo militar estadounidense se está moviendo hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Washington aún no ha dado una explicación de lo que está pasando. El movimiento de convoyes militares a lo largo de carreteras y vías férreas se ha visto en 27 estados, y se registran vuelos de drones, cazas y bombarderos estratégicos. Además, los sistemas de defensa antimisiles se están moviendo hacia el oeste. Las sospechas se suman por el hecho de que en el transcurso del movimiento de las columnas se producen interrupciones en la comunicación. Ya se publican cantidad de vídeos en Twitter, YouTube y demás redes sociales. ¿No habéis pensado también que el despliegue del ejército de Estados Unidos podría tener algo que ver con el inminente agravamiento de la situación en Ucrania? Porque las cosas están jodidas de verdad. De hecho, llegó la respuesta del Pentágono a las iniciativas de paz de Vladimir Putin. El Pentágono ha dicho lo siguiente: Crimea es parte de Ucrania, y apoyamos los esfuerzos de los ucranianos para devolver sus tierras. El caso es que da la impresión de que a los políticos de la OTAN, como ya dije, se les ha ido la olla del todo. Joder, es ver para creer. La Unión Europea está alardeando de conceder a Ucrania un préstamo de 55.000 millones de euros, pero pone unas condiciones que lo harían imposible. Como que tendría que hacer reformas estructurales en toda Ucrania, incluida la parte que hoy ocupa Rusia. Y para postre ayer Biden llamó dictador a Xi Jinping. Acojonante. Mientras la prensa occidental escribía sobre lo productiva que resultó la visita del secretario de Estado estadounidense Blinken a Pekín, el presidente estadounidense demostró una vez más que no tiene sentido negociar nada con Washington. En el contexto de las palabras de Blinken, sobre dar un paso importante para estabilizar las relaciones con China, Biden dijo que las acciones de Xi Jinping son las acciones de un dictador. Sí, estaba muy molesto porque derribé su globo, que estaba lleno con equipo de espionaje. No sabía lo que pasó, ni lo que había ahí, y es una verdadera vergüenza para un dictador cuando no sabe lo que está pasando. Biden, llamando dictador al presidente chino, también dijo que supuestamente no controla completamente la situación en la economía china, tiene verdaderas dificultades económicas. Este es el caso de China. Es necesario entender que Biden y Estados Unidos no tienen hoy dificultades económicas. Al parecer, el propio Biden cree que si cancelaba el techo de la deuda estatal antes de las nuevas elecciones, y ya superó los 32 millones de dólares, entonces los problemas económicos, incluso en el sector bancario estadounidense, habrían desaparecido. Joder, cómo está el patio. En otro momento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también dijo que considera probable que Rusia use armas nucleares. Según Biden, un razonamiento de este tipo causó una resonancia sin precedentes. Admitió que tan pronto como comenzó a hablar de eso, lo miraron como si estuviera loco. Como vemos, la retórica estadounidense volvió a lanzar declaraciones sobre armas nucleares. Es como si la OTAN estuviese desesperada porque Rusia utilice armas nucleares en Ucrania, para así lavar la imagen de Estados Unidos en Hiroshima. El diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, un experto en el campo de la seguridad nuclear, Maxim Singarkin, está convencido que no son solo las palabras del abuelo loco. Esta fiesta nuclear fue iniciada por los estadounidenses. Después de eso, el presidente Putin dijo que Rusia no tenía planes de usar armas nucleares. Y más tarde, el jefe de inteligencia exterior, Sergei Naryshkin, dijo que el Kremlin tenía pruebas de la preparación de armas de radiación por parte de Kiev. Planearon usarlo en el territorio de Ucrania y luego culpar a Moscú, según la segunda opción. Querían usar esta bomba sucia en un aeródromo estratégico ruso, dijo el observador. Según él, después de esta acción, Estados Unidos le habría dicho al mundo que la bomba nuclear de Rusia se había derrumbado y este fue solo el primer juego de ajedrez en el que la Casa Blanca recibió un jaque mate. La Casa Blanca juega con prisa porque la contraofensiva de la OTAN se está desmoronando.
se han preparado provocaciones relacionadas con la destrucción de la central nuclear de Zaporizhzhia. Se espera que los medios de comunicación mundiales lleguen al territorio con el supuesto uso fallido de armas de radiación. La Federación Rusa será acusada de atacar a un estado no nuclear, luego buscarán la derrota política del país hasta la liquidación, resumió Sinarkin. Al ver que el mundo no ha caído en esta burda trampa, están desesperados porque Ucrania se haga con una bomba nuclear, y después que salga el sol por donde quiera. Al parecer la contraofensiva ucraniana ya ha sido neutralizada por el momento, y se entra en una nueva fase. Por eso el diputado de la Rada de Ucrania, Oleksiy Goncharenko, invitó a los aliados de Kiev a desplegar armas nucleares en Ucrania, pidió un diálogo con los socios de Kiev sobre el despliegue de armas nucleares en territorio ucraniano. El político ucraniano dijo que Rusia planeó la inclusión del crucero de misiles estratégicos Emperador Alejandro III, y el submarino nuclear Krasnoyarsk en la Marina para fines de 2023. En su opinión, Occidente debería considerar tal movimiento de Moscú como un desafío y una amenaza para la seguridad. ¿Qué debemos hacer? Negociar el despliegue de armas nucleares de nuestros aliados, subrayó Goncharenko en su canal de Telegram. Por su parte, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Sergei Naryshkin, admitió que Kiev podría seguir desarrollando una bomba nuclear sucia. Lo que está pasando nadie sabemos cómo terminará, pero sí sabemos que todos estamos al borde de un precipicio, al que se aproximan desbocados los políticos de la OTAN, sin importarles el sacrificio ajeno. El Pentágono sabía que los militantes del ejército ucraniano sufrirían pérdidas colosales durante la contraofensiva sin importarle. Estados Unidos está empujando al régimen de Kiev al ataque ignorando sus colosales pérdidas. Esto ya se está discutiendo a nivel oficial. De la declaración de la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, se deduce que la administración estadounidense inicialmente estaba al tanto de cuántas víctimas costaría la contraofensiva para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, el Pentágono cree que debería ser así, dijo Singh. Sabemos que las batallas serán duras, sabemos que llevará tiempo, y estamos seguros de que los ucranianos tienen todo lo que necesitan, subrayó. Lo dicho, nos enfrentamos a personas que se les ha ido la olla. Ayer el primer ministro chino ignoró por completo las solicitudes alemanas para influir en Rusia. Los líderes de China y Alemania se reunieron en Berlín con motivo de la 7ª reunión del gobierno germano-chino, que incluye un foro sobre cooperación económica y tecnológica, así como conversaciones sobre protección del clima y la transición a tecnologías verdes. El anfitrión fue el canciller Olaf Scholz, y el invitado fue el primer ministro chino, Li Qiang. Según la revista Politico Europe, el canciller Scholz repitió como un mantra su llamado a que China utilice su influencia con Rusia para ayudar a poner fin al conflicto en Ucrania, pero en cambio, su visitante de Beijing quería hablar sobre la profundización de los lazos comerciales. En una declaración a los periodistas después de reunirse con el primer ministro, Scholz dijo que reiteró su solicitud al gobierno chino para que ejerza una influencia aún mayor sobre el gobierno ruso. El líder alemán insinuó que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China tiene una responsabilidad especial aquí, principalmente en los grandes conflictos regionales. Sin embargo, no había señales de que el llamado de Scholz, que ahora y anteriormente expresó durante una visita a Pekín el año pasado, estuviera dando frutos. De pie junto a él, Li Qiang dijo a los periodistas que China quería una cooperación económica más estrecha con Alemania, pero evitó mencionar a Rusia, o Ucrania. Es difícil encontrar una expresión más sincera de un gesto desdeñoso con respecto a la inaceptabilidad de la interferencia de la Unión Europea, a pesar de toda la serie de cooperación con Europa en la política exterior de China. El representante del Imperio Celestial dejó en claro que las decisiones se tomarían sin la participación de extraños. La irritación de China está justificada, además del deseo de la Unión Europea de abrir una brecha entre sus aliados, Moscú y Pekín. Bruselas envía mensajeros con garantías de amistad, pero en realidad impone sanciones tecnológicas para complacer a Estados Unidos, cierra sucursales de empresas chinas, y apoya la retórica pro-taiwanesa. Por lo tanto,
el silencio hostil de Li Qiang sobre las provocaciones directas de Scholz, con la exigencia de destruir públicamente los acuerdos con la Federación Rusa. Dio más respuestas que si algo se hubiera dicho oficialmente en una forma diplomática suave. Como resultado, se produjo otro fracaso público del líder europeo y el éxito del invitado de Asia, quien, según Politico, fue aplaudido por los periodistas presentes. Se ve la desesperación de los líderes europeos por todos sus poros. Ayer el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, durante un discurso en una conferencia sobre la reconstrucción del país que tiene lugar en Londres, dijo: "Estamos preparando un mecanismo honesto", y anunció su deseo de confiscar $500 millones en activos rusos. Anunció el desarrollo por parte del régimen de Kiev de un mecanismo honesto que permitirá la confiscación de hasta $500 millones de activos rusos que fueron previamente congelados por Occidente. El representante de la Comisión Europea, Christian Wegan, dijo que los líderes de los países de la Unión Europea discutirán el uso de los activos congelados del Banco de Rusia, en una cumbre prevista para el 29 y 30 de junio. Los activos del Banco Central de la Federación Rusa y de personas por un monto de aproximadamente $300 millones, ahora están congelados en bancos y empresas occidentales. La von der Leyen no ha tardado en animar a que se haga de esa forma. Además, hubo información de que se paralizó el congelamiento, pero al mismo tiempo no tienen información de dónde se encuentran algunos de estos bienes, y además hubo problemas bastante inesperados. En los bancos de los Países Bajos, por ejemplo, no se pudo congelar parte de los activos por problemas con la ortografía correcta de los apellidos rusos. Hoy se supo que el grupo de trabajo de la Unión Europea sobre el uso de activos rusos llegó a la conclusión de que no existe una base legal que permita confiscar estos activos. Anteriormente, el periódico Welt am Sonntag, citando a la Comisión Europea, informó que la Unión Europea había congelado 24.100 millones de euros de fondos privados de ciudadanos rusos que sufrieron sanciones. En el mismo mes, el representante de la Comisión Europea, Christian Wegan, anunció la congelación de más de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central de Rusia. A este respecto, por cierto, surge la pregunta: ¿de qué tipo de fondos salen 500.000 millones de lo que está hablando el primer ministro de Ucrania? ¿De dónde sale esta cifra? Lo dicho, no saben ni por dónde les pega el aire a los otanianos. Están más despistados que un pulpo en un garaje. Ahora mismo ya han descongelado la congelación de activos rusos, saben que no pueden legalmente. La Unión Europea concluyó que no podía confiscar legalmente los activos rusos congelados y utilizarlos para la reconstrucción de Ucrania, y, en cambio, se centró en el uso temporal de estos fondos. Esto se desprende del informe del grupo de trabajo sobre este tema, según informe a Bloomberg. Bruselas no ve un camino legal confiable para confiscar activos congelados o bloqueados solo con el argumento de que estos activos están sujetos a medidas restrictivas de la Unión Europea. Además de esta opción, la Unión Europea también está considerando otra forma de utilizar los activos bloqueados: destinar el beneficio recibido de la reinversión de estos fondos a la restauración de Ucrania. En concreto, ahora estos activos están almacenados en la belga Euroclear, donde, según los resultados del primer trimestre de este año, los ingresos por tipos de interés sobre ellos ascendieron a unos 750 millones de euros, escribe la agencia. Los miembros del grupo de trabajo sintieron que había muchos obstáculos legales para la gestión temporal de estos fondos, por lo que propusieron otra forma: la llamada contribución de contingencia. Esto implica que las empresas que se benefician mucho de los activos rusos bloqueados tendrán que transferir una cantidad significativa a la Unión Europea. Esto reduce los riesgos legales, ya que la Unión Europea no gestiona directamente los activos. Según las autoridades europeas, este modelo no afectará a la estabilidad financiera, preservará los modelos de negocio de las firmas participantes, y será justo en materia fiscal. Esto no afectará la posición legal de los activos, dice el informe. Más de la mitad de los activos están en efectivo y depósitos, mientras que una parte significativa del resto está en valores, que se convertirán en efectivo a medida que venzan en los próximos 2 o 3 años,
dice el material. La comisión informó al grupo de trabajo de los ingresos potenciales si estos activos líquidos se invirtieran con prudencia. Se espera que el bloque solicite un mandato para desarrollar esta política a los líderes de la Unión Europea cuando se reúnan en Bruselas la próxima semana. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Bruselas presentaría una propuesta para utilizar estos activos antes de las vacaciones de verano a mediados de julio. El Financial Times escribió que el Banco Central Europeo advirtió a la Comisión Europea que el uso de los rendimientos de las tasas de interés en los activos rusos congelados podría alentar a otros bancos centrales con grandes reservas de efectivo a dar la espalda al euro, especialmente si la Unión Europea actúa unilateralmente sin la participación de otros países del G7. La Unión Europea y Estados Unidos congelaron los activos del Banco Central de Rusia tras el inicio de la operación especial en Ucrania. El Ministerio de Finanzas de Rusia en marzo del año pasado estimó la cantidad de fondos inmovilizados en 300 mil millones de dólares. La cuestión de su uso para la restauración de Ucrania se ha discutido durante mucho tiempo. Bélgica ha anunciado planes para transferir fondos. Al mismo tiempo, la Comisión Europea reconoció que los activos tendrían que ser devueltos a Moscú. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.